colegas? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más del Open Mic de With Energy. Hoy que es 1 de mayo del año 2020, a media cuarentena, creo que sin duda tenemos pues un día del trabajo muy sui generis. Estamos reunidos aquí el equipo de With Energy, Ana Lilia Moreno, Santiago Arroyo, Eric Salas, Bernardo Castillo, su servidor David Rosales. Al rato se conectará también Gonzalo Monroy. Y bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad que nos da este tema de trabajo para platicar de los eventos de la semana. Y pues como todos sabemos, a principios de la misma, Petróleos Mexicanos presentó los resultados financieros del primer trimestre del año y mostró resultados que no podríamos necesariamente llamar sorprendentes, pero sí impresionantes. No sé qué opinen todos. Nos reporta una pérdida de 562.2 miles de millones de pesos y sí, efectivamente de ellos 469.2 miles de millones corresponden a una pérdida cambiaria, pero el resto es debido a que Pemex destruye valor simplemente por existir, simplemente por operar. Este es un flujo de efectivo negativo que es muy importante resaltar. Y bueno, además de ese tema, eventualmente tocaremos también, por supuesto, el resto de los temas que habíamos acordado desde la sesión pasada, que fueron tanto transición energética como refinación y microrefinación, o refinación modular, etcétera. Pero bueno, vamos a arrancar, por supuesto, con el tema de Pemex, y para ello le pediría a Eric Sánchez que nos pudiera comentar pues cuáles fueron las primeras impresiones de este resultado negativo de Pemex y cómo podemos interpretarlos. Muchas gracias, Eric, adelante. Hola, buenas noches a todos los que nos siguen a través de With Energy y nuestros Open Mix de cada viernes. Vamos a hacer un breve resumen de cómo se fueron dando las cosas, aunque llegar al clímax va a ser algo breve, ¿no? En la presentación, mientras hacía en vivo el informe de resultados de Pemex, comentaban, bueno, aumentó la producción de crudo. Sin embargo, algunos elementos a partir de ahí comenzaban a ser correlacionados con cosas que ya varios veníamos diciendo, ¿no? Cayó el procesamiento, el volumen procesado y también la producción de gasolina y diésel. Pemex aducía que era debido a trabajos de mantenimiento en las refinerías. Sin embargo, quienes hemos estado como dando seguimiento al tema de las inversiones y el dinero que se va moviendo en Pemex, veíamos claramente que en realidad si ha habido intervenciones, esas han sido más bien cosméticas, ¿no? Algo de obra civil, y más allá de que haya transparencia sobre qué tanto se está haciendo, esto se puede seguir muy fácilmente a través de ver los montos el flujo de dinero que está yendo hacia las refinerías, siendo hasta el momento poco menos de 250 millones de pesos. Si bien suena, y evidentemente para cualquier mortal esto es muchísimo dinero, para trabajos en una refinería esto es básicamente nada, ¿no? Después, avanzando, comentaban, caen las exportaciones de crudo, teóricamente porque se ha enviado mayor volumen de crudo, disculpen, un poco de ruido, ha habido mayor volumen de crudo que en vez de enviarse exportaciones, se envía al Sistema Nacional de Refinación, ¿no? Y eso nos lleva a la disyuntiva que se correlaciona de nuevo con el tema anterior. Es conveniente cuando tenemos los actuales precios del crudo y una demanda del mercado de las gasolinas tan deprimida, estar optando por lo que quizá de las dos alternativas que tenemos, exportaciones o procesamiento, la de menor rentabilidad, habría que ver, ¿no? Después, finalmente se llega al estado de resultados donde números más, números menos, creo que lo más resaltable es una pérdida de 562 mil millones de pesos. Esto, si bien es por supuesto debido a los cambios que ha habido de alrededor del 20%, hay que ser claros, de la variación cambiaria,
Esto nos lleva también a decir que definitivamente no fue efecto de la variación cambiaria, ¿no? Si el 20% más o menos es lo que pudo haberse afectado por este fenómeno. Después hay que ser claros, porque también hay argumentos que comienzan a salir a partir de ahí. Esto fue efecto del coronavirus y la demanda que se cayó a razón de esto, no tampoco, porque para México hay que ubicar que, a diferencia de China como el primer país que tuvo o que sufrió los embates del coronavirus, más o menos en diciembre y enero, en Europa, que fue hacia febrero, marzo, México comenzó bien a verse hacia finales de marzo y abril, es decir, para fines prácticos, en el primer cuarto, el cuarto que fue evaluado en este informe de resultados de Petróleos Mexicanos, no se registra todavía ni los embates del coronavirus, ni tampoco la caída de la demanda del hidrocarburo, ni menos aún la precipitación grave que vimos durante el mes pasado en los precios del crudo. Es decir, permítanme adelantarles que si este cuarto fue grave, el que viene será peor, ¿no? Datos antes de terminar mi aporte como introducción al tema. Me gustaría resaltar algo que quienes me siguen ahora lo ven palpable, ¿no? Hace más o menos mes y medio yo les venía diciendo que había en México un tema grave que se venía construyendo alrededor de los márgenes de refinación. Esto era básicamente extrapolar lo que se estaba viendo en el resto del mundo, ¿no? Irónicamente bastante parecido al número en el que México termina el primer cuarto. En Estados Unidos, vaya, en la costa del Golfo, las refinerías más o menos generan un margen de 12% por cada barril procesado, es decir, se agrega, aunque hay que decirlo cada vez que se hable de esto, el subsector de la industria petrolera que menos valor agrega o que menos márgenes tiene de todos, se mantenía un margen que variaba entre el 12 y 10% de valor durante el procesamiento. Estos desde marzo más o menos, hacia finales de marzo, se fueron a márgenes negativos, es decir, el tema también que lo hemos venido diciendo mucho, ahora nuevo funcionamiento de los mercados de crudo y petrolíferos como dos entes separados hacen que, al caer la demanda de los petrolíferos y con esto su valor en el mercado, pues se extinguieran los márgenes que se generaban en ese negocio. En México se registraban márgenes antes del coronavirus alrededor del 4 o 6% en el proceso de refinación. Aquí cabe hacer la aclaración que estos son los que se le conocen como márgenes in plant, es decir, esto hasta la barda de la refinería había un 4%, nada más subiéndole al camión, pues ya con eso se nos iba cualquier rastro de margen, pero bueno, había un 4%. Yéndose el resto del mundo por la caída de la demanda y por los precios a números negativos, era de esperarse que esto sucedería y por eso se venía alertando por varias voces. En México el resultado fue grave. En las refinerías termina el cuarto con una pérdida de $12.51 por cada barril procesado. Y aquí es diferente distinguir el wording. No es que por cada barril de gasolina que sale, que más o menos rondará entre el 16 y 20% del volumen procesado, se pierdan $12. No. Por cada barril que entra se pierden $12 indistintamente de cuánto se esté produciendo. Y esto es un tema que abre la conversación y hay que resaltar para poder comenzar a platicar. Muchas gracias. Creo que es una serie de datos que podríamos describir como aterradores. Pero entonces hay pérdida en Pemex producto de cada una de las etapas de la cadena de valor. Y entiendo que hay números claros en donde se ve que se está perdiendo en producción por tener esta necesidad de producir hasta el último barril posible. Se está perdiendo en refinación porque, aunque se mandó más a procesamiento, estamos teniendo menos petrolíferos producidos y en un mercado que además está en alta competencia. Y al mismo tiempo tenemos las cuestiones de siempre, que son altas reservas laborales y la complejidad de una operación ineficiente. Pero antes de pasar con el resto de los colegas, Eric, yo quisiera preguntarte, ¿tú ves entonces que esta destrucción de valor vaya a causar una dificultad
en el financiamiento futuro de Pemex? Es muy probable, digo, ya habíamos visto algunos señalamientos por parte de las calificadoras. El día de hoy se hace público que no solamente las calificadoras, sino los sujetos de verificación de los estados contables, siendo una de las 4 letras, de las 4 firmas más grandes que hacen esto, señalaba que hay una preocupación en camino, ongoing concern. Cada vez que hay un punto más que suma al riesgo de que se lleven a bien las ejecuciones de la estrategia de una compañía, el riesgo se encarece. Vaya, lo hemos hecho en conversaciones anteriores, hacer paralelismos con seguros, ¿no? Si uno llega sano a los 32 años, sin ningún registro de enfermedades crónicas, solicitar el seguro va a ser más económico que si llegamos a los 60 con un problema de enfisema y algunos otros más, ¿no? Porque es más probable que te veas en la necesidad de hacer uso de este seguro, ¿no? Y para pronto, antes creo que estaba dejando de lado, ¿no? Mi conclusión inicial, o para poder dar pie a la conversación, sería, hay 2 temas que siempre se han mencionado, dos temas, siempre se han mencionado. ¿Tiene Pemex un problema fiscal? Porque hace poco veíamos, bueno, hay la estrategia para reducir el DUC. De nuevo, son medidas cosméticas. Darle $1,000 millones de pesos, un billón de dólares cuando se pierden cerca de 24 billones de dólares, sirve prácticamente para nada, ¿no? Sí, y por otro lado, si vemos que en el propio estado de resultados se ve una pérdida alrededor de 470,000 millones de pesos antes de cobrar un centavo de impuestos, quiere decir que esto no es un problema fiscal, ¿no? Ya David lo decía, si vemos problemas en operación, si vemos problemas en procesamiento, el problema se llama rentabilidad, y es, por un lado estamos apostando en actividades no rentables, y por el otro lado, las actividades rentables o no las estamos haciendo de manera improductiva. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces quisiera pasar para seguir un poco con las actividades con Santiago Arroyo. Colega, ¿cuáles son las expectativas que tú ves para Pemex prestándole servicios al futuro inmediato de nuestra industria de midstream y downstream? Pues bueno, ahora sí que es una situación bastante complicada. Retomo ahí el comentario que hacía Eric sobre los costos operativos de la empresa. Ya estamos hablando de toda la talachita que se lleva a cabo para poder llevar productos ya terminados y de alto valor a nuestros coches, a nuestras casas y todo eso, ¿no? Entonces, esa talachita, pues obviamente genera que sea pues muchísimo más caro todo lo que pueda producir Petróleos Mexicanos, ¿sí? Y obviamente ya en el rubro que a mí que es donde tengo un poquito más de experiencia, que es en el de petrolíferos, pues obviamente estamos viendo que los productos que pueda ofrecer Pemex en este momento pues van a ser más caros. Incluso quienes me siguen hoy por la mañana por mediodía, hice un hilo con números muy burdos, muy rancheros, pero que ejemplificaban más o menos lo que se viene diciendo respecto del costo operativo del Sistema Nacional de Refinación, el cual pues básicamente pues Petróleos Mexicanos es quien opera este sistema, y bueno, pues si lo pondremos a funcionar, hagamos un escenario hipotético, ponemos a funcionar la refinería Dos Bocas con las 6 refinerías que están ahorita en este momento funcionando, pues tenemos que en precio terminal hay alrededor una diferencia de 4 pesos más o menos, ahora sí que entre el producto que se puede importar, el producto que se hace a través de la cadena de valor de Pemex Internacional, contra el producto que genera Pemex Transformación Industrial a través del Sistema Nacional de Refinación. Entonces, esta dinámica en donde vemos que Pemex está perdiendo, yo me voy tanto un poquito más al lado de los downgrades, que esto hace todavía más cara la operación,
¿sí? Ahora sí que la deuda que ya trae arrastrando la empresa, pues eso es una deuda que nosotros vamos a cargar como consumidores al final del día, ¿sí? Entonces, vamos a sumarle estos un billón y tantos de pesos, creo dólares, no recuerdo bien el dato, que ya se viene cargando de pérdida. Vamos a agregárselo a lo choncho que es producir en este momento, y todo eso, ahora sí que no vamos a meter el tema fiscal, porque finalmente estamos viendo que ahorita en este momento les están ahorrando impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos, y muy seguramente en el presupuesto de egresos del próximo año va a haber una serie de beneficios fiscales para la petrolera. Entonces, en términos generales, estamos viendo que todo lo que vaya a producir Pemex va a ser poco competitivo, y obviamente esto ya en precios, pues al consumidor pues se va a ver bastante afectado, ¿sí? Y justamente, quiero también retomar ahí una pregunta que estaban refiriendo respecto del anuncio que hizo la SEC por el retraso, injustificado. Es un tema legal de importancia. Sin embargo, las repercusiones que tiene finalmente la SEC es una sanción. Se sanciona tan. Ahora sí que como organismo regulador es como si tuviéramos una gasolinera, no llevamos a cabo un dictamen o un informe técnico, y obviamente pues el órgano regulador nos sanciona, ahí se acabó. El problema más grande subyace aquí en el tema financiero, las repercusiones financieras que van a llevar esta resolución o esta sanción que va a imponer la SEC. Entonces estamos viendo una dinámica, muy complicada. Ahora sí que estamos viendo una dinámica muy complicada para Petróleos Mexicanos en todo el rubro de llevar productos y servicios al consumidor, ¿sí? Y de igual manera esta situación que viene a abonarse a esta llamada de atención por parte de la SEC, ¿sí? Viene a abonarse a todo esta digamos bola de nieve, esta avalancha, porque yo lo veo así, es como una avalancha en los Alpes suizos, en donde se vienen miles y miles de toneladas de nieve encima de todo el mundo, ¿sí? Y al final del día, pues el consumidor es el banderín de esquiador que está ahí en la ladera de la montaña, ¿no? Entonces, finalmente nosotros vamos a tener que cargar con todo ese peso que está causando toda esta serie de malas decisiones, porque realmente es un tema que se trata de las decisiones del órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos, en donde, el presidente de la República, la Secretaría de Energía, tienen mano ahí, y obviamente un importante grado de responsabilidad, ¿no? Que más adelante, pues en cuestión política, muy seguramente Ana Lilia nos va a confirmar esa situación, pero más algún gallo que salga por ahí a partir del 2021 pueda meter en problemas a nuestro órgano de gobierno con algún tipo de acusación o algo así. Pero bueno, finalmente, respondiendo a tu pregunta, ya para concluir un poquito mi intervención, yo sí lo veo bastante complicado. Por ahí veía otra preguntita relacionada a lo que estoy comentando. Decía que si va a haber próximo año. Ahora sí que lo veo muy complicado. La verdad es que ya en términos de lo que, a lo que a mí me toca trabajar, que es petrolíferos, yo lo veo muy complicado. Yo siempre lo he sostenido que ahorita la iniciativa privada y todavía los que alcanzaron a salvar la guillotina por parte de la Secretaría de Energía y de la CRE, tienen todavía la oportunidad de salvar este barco de alguna manera, ¿no? Pero que si va a haber el siguiente año, híjole, es muy aventurado. La verdad es que yo lo veo muy, muy complicado, y bajo esta tendencia que ya Eric nos está comentando, y lo que estamos viendo de pérdida tras pérdida tras pérdida, y de disminución de calificación tras disminución de calificación. Estamos hablando que en el lapso de un año y cachito llevamos 4 downgrades. Sí, me parece 3 downgrades llevamos. Entonces,
digo, este gobierno está llevando a un abismo, ¿no? Ahora sí que los que están llevando a despeñadero a Petróleos Mexicanos son los que querían salvarlo, ¿no? Vas, Eric. Decía, estos 3 downgrades que cita a Santiago significa más movimientos a la baja de los que había habido desde la crisis del 2009. Así de grave es lo que se ha visto solo en 2 años, es decir, desde 2018. De acuerdo. Bueno, entonces estamos entrando a los temas financieros, entonces, y me voy a pasar entonces con Paul Alejandro. Creo que en este momento estamos viendo un flujo de caja de destrucción de valor que va acumulándose, y eso que no hemos visto todavía el segundo trimestre, que es en donde más desastroso va a estar. Pemex falla en la fecha adecuada para presentar el reporte a la SEC. Pemex realiza una serie de comentarios, creo que con suficiente transparencia, faltaba más, durante la exposición que tuve esta semana sobre cómo se construyen los números, cómo está teniendo valores negativos, pero creo que al final está sufriendo la instrucción de hay que producir a cualquier costo, hay que producir, y su director general, cual soldado, por tratar de poner una forma al menos una positiva de hablar de la dirección de Pemex, está haciendo lo que su jefe les está pidiendo, producir a lo loco. Y al mismo tiempo estamos viviendo un mundo en donde todas las ineficiencias brotan. Para producir a lo loco me parece que están existiendo contratos de prestación de servicios probablemente muy caros, los más caros de la historia, costos marginales incomparables con otros momentos. Y todo esto se sigue acumulando y se sigue acumulando. Y entonces creo que una de las preocupaciones principales, y que la resume Santiago en su explicación a la respuesta de Macario, es ¿a dónde vamos? ¿Va a existir un siguiente año para Pemex? ¿Pemex se está acercando al riesgo de insolvencia? Nos estamos acercando a un punto en donde Pemex tendría que declararse en quiebra técnica. Yo sé que políticamente eso no va a ocurrir, pero estamos llegando a lo mismo. Última pregunta para ello es, ¿el tenedor de deuda de Pemex podría verse en la intención de quererse deshacer de ese papel a un descuento porque entre en el temor de que Pemex pudiera no estar en condición de pagar en un futuro próximo mediano? Adelante, Paulo, y muchas gracias. Hombre, muchas gracias, David. Un saludo a todos. Mira, empezaría diciendo con una cosa bien interesante, que es, esta no es importado. En muchas ocasiones el precio del petróleo, la divisa, lo que ustedes consideren, tiene un papel fundamental y le pega a Pemex. Pero en esta ocasión no estamos viendo algo importado, estamos viendo unas consecuencias de una serie de decisiones que han venido a afectar a Pemex en el pasado. Es decir, todo lo que estamos viendo ahorita es desde 2019. Poco COVID, casi nada. El precio de la mezcla mexicana cerró más o menos $56 promedio el año. Estamos hablando de que pues tendríamos que tener cierta, o sea, no estamos hablando de guerra comercial todavía, no estamos hablando del impacto más allá de Asia del COVID los primeros días. Estamos hablando de todas las malas decisiones que se tomaron. Es decir, si es como un examen, si estoy cursando una materia, en el primer examen me reprueban, en el segundo examen me reprueban, tercer examen me reprueban, y yo sigo insistiendo con las mismas respuestas, no cambio, no estudio, no hago nada, ¿qué va a pasar? Pues lo que está pasando, me bajan calificación hasta que me reprueban, como dice aquí ahorita Santiago, ¿no? Quién sabe si va a haber mañana. ¿A qué nos lleva todo esto? A plantearnos ahora sí, ¿cuál es el problema? Que el Q2, el segundo cuarto, ahora sí va a tener con toda la fuerza el COVID, la guerra de precios, estos precios deprimidos que estamos viendo de la mezcla mexicana que bajaron del doble dígito a llegar a incluso al menos 2 y tantos dólares por barril. Entonces nos está poniendo en una presión, está poniendo a Pemex en una presión que se va a empezar a ver el segundo trimestre. Ahora sí, si ahorita vimos una caída histórica, imagínate cómo va a venir el segundo trimestre. No es nada alentador lo que está pasando, y seguramente no va a ser nada, no vamos a ver números negros el siguiente trimestre. Esto nos lleva al tercer paso, que es incumplimos con la entrega del 20F. Muchos de nosotros lo estábamos esperando porque ahí viene un indicativo de cuánto nos cuesta producir por algunos campos, como Alupsa, Pacal,
un promedio más o menos general. Sabemos muchos de nosotros que ya no estamos en los $14 que en 2018 nos dijeron, que en promedio nos costó digamos, la extracción del barril. Pero en este momento estamos viendo que hay dicen, bueno, ahora sí, me pegó el COVID. No, acuérdense que Pemex no dejó de operar, entonces está muy raro que en un mes te pegue el COVID, te pegue todo. Realmente creo que están haciendo un control de daños interno lo mejor que pueden, no sé si lo van a lograr, y estamos viendo las consecuencias operativas, administrativas y financieras principalmente de una serie de problemas estructurales que pues están derivando en esto. Si yo fuera tenedor, no es que digamos tenga ganas de deshacerme del bono, pero en muchos de ellos, Eric lo sabe, están obligados a dejarlos. Una vez que baja a grado especulativo, pues mi fondo de inversión, mis reglas operativas me dicen que tengo que dejar el bono. Y no solo eso, ahora va a ser mucho más difícil, sino no es imposible, simplemente es como les decía la semana antepasada, es como ir con los rusos a que te presten, quién sabe cuáles van a ser las condiciones. Lo mismo con Pemex, siempre habrá alguien que te quiera prestar, vamos a ver cuáles son las condiciones, la tasa de interés. Pemex festeja diciendo pusimos deuda a 7% a 25 años. Bueno, yo no sé si eso es para festejar, o quizás sí, a lo mejor me pueden corregir. A las condiciones que tenemos ya es aplaudible que nos sigan prestando, ¿no? También hay varios temas ahí, pero esas son las cosas que hay que tener en mente. No son cuestiones externas. Lo que nos está calificando, lo que está diciendo el auditor para decir tengo preocupación de la continuidad, es de todo 2019 y se reduce a dos cosas que cuando yo entré estaba platicando ahorita David. Número uno, la necesidad de extraer más al costo que sea cuando tienes una meta volumétrica y no de rentabilidad. Y la segunda, cuando quieres refinar solo por refinar y para tener soberanía energética, que esa es la palabra que escuchamos todo 2018, todo 2019 y que seguimos escuchando. Y la soberanía energética, pero está muy relacionada con una soberanía financiera que ya estamos perdiendo. Ahí la dejaría, David, para que lo quieran los compañeros platicando. Muchas gracias. Yo creo que está tremendo cómo se ve en estas aseveraciones un poco de inexperiencia. Cuando colocaron esas tasas de la deuda anterior, festejaron que un grupo de 20 bancos, un sindicato de bancos fuera el que tomara la deuda, y aseveraron que eso representaba que muchos bancos le tenían confianza a Pemex, cuando en realidad el análisis de los financieros es que se requería que fueran demasiados bancos juntos para redistribuirse el riesgo, lo que se necesitaba para poderle prestar a Pemex, precisamente en esta duda sobre la viabilidad técnica de que la EP, término que por cierto esta administración nunca utiliza, aunque es el correcto, de que la EP pudiera tener capacidad de pagos. Y entonces, bueno, pues lo natural es, creo, que voltear a ver los proyectos, y los proyectos principales pues son, por supuesto, de un lado la refinería de Dos Bocas, que en estricto sentido no aparece en los estados financieros de Pemex, porque en una estrategia fiscal financiera pues la colgaron más bien de una partida de Hacienda que administra la Secretaría de Energía, por cierto, sin pasar por la unidad de inversiones como debía de hacerse de la manera bien estructurada que plantea la ley, pero bueno, se encontraron un mecanismo. Y en segundo frente, pues el resto de los temas que traen en materia de producción, en donde siguen produciendo con algunos campos que de por sí estaban abajo del precio que se había planteado en el propio presupuesto, con esta intención de produce, y con los contratos de servicios. Y por eso le quisiera preguntar a Bernardo, que conoce muy bien sobre proyectos y el desarrollo de elementos en distintas partes del mundo. Primero es, ¿cómo se hubiera tomado en cualquier parte, en cualquier empresa petrolera del mundo, NOC o IOC, este tipo de resultados? ¿Qué cambios de estrategia se hubieran definido? Y luego, pues, ¿qué es lo que debería de hacer este equipo en México en estas circunstancias? Y muchas gracias, Bernardo, adelante. Uy, pues es que en este momento no, hablando en términos de construcción de algo tan complicado como una refinería, es posible que ninguna petrolera
grande, seria y sana, se hubiera decidido por construir un aparato de ese tamaño, vistas las circunstancias. Si además consideramos que Pemex viene perdiendo producción y que era más importante y estratégicamente más interesante reacondicionar alguna de las refinerías antes de que ya están puestas ahí, ¿no? Dos Bocas no tiene ningún sentido. Ya está. O sea, no tiene tampoco mucho terreno para discusión. Pues hay muchos reclamos y muchas quejas, pero no tiene sentido desde el momento en que ni siquiera produces petróleo suficiente para refinarlo, y mucho menos para hablar de una, me hice aquí una nota ahora que estaba hablando Paul, mucho menos para hablar de una soberanía energética que realmente no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con la producción de petróleo y con la producción de gasolina. Entonces, por principio de orden, Dos Bocas no tiene ningún sentido. Para continuar, si tú miras los reportes de avance que se hacen semanalmente, que son de risa, y perdón que lo diga, pero es que yo cada vez que veo los videos del reporte me enojo, ¿no? Son de risa porque eso no tiene ni pies de cabeza, no se ve que haya un programa de obra, no se ve que realmente haya un project management consultant ahí que realmente diga, esto se hace así, vamos ordenando y vamos coordinando y vamos tal. Pablo y yo lo decimos muy seguido, si la plataforma está muy bien y les está quedando muy mona, ¿no? Con mucho orgullo se publicitan las zanjas para drenaje y se publicita un camino asfaltado que en el mes 17 de obra o los meses que vayan, 11, 9, no tiene ningún sentido. Vienen reportando el mismo número de grúas y el mismo número de equipos hace no sé cuántos meses, se reportan las mismas cantidades de acero de refuerzo cada semana. No sé, en términos de cómo hace eso, o sea, qué imagen le da eso a Pemex de cara a los financieros, pues es perfectamente poco seria, ¿no? Yo creo que en este momento, si alguien está pensando en financiar a Pemex, no es solo la producción y no es solo la no producción y el estado de las refinerías y los 160 días o más que reporta Víctor prácticamente todos los días sobre producción en refinerías que no están al 100% de su capacidad, pero que tampoco están al 100% en términos de mantenimiento y por lo tanto contaminan una barbaridad, producen el 30% de lo que deberían estar produciendo, etcétera. O sea, es toda una mezcla y un conjunto de elementos que le restan seriedad a Pemex, le restan imagen, si quieres verlo así, y realmente no prometen más que resultados muy pobres, ¿no? Meterle hoy por hoy $8,000 millones a una refinería que no va a costar $8,000 millones, prometer terminarla en 3 años, sabiendo que no va a terminar que no se va a terminar en 3 años, con un dólar que cuesta un 30% más de lo que costaba cuando arrancaron la refinería. Ningún off-taker serio decide continuar con un proyecto que le va a costar 30% más. Súmale las afectaciones por el COVID, la India está cerrado, no hay entrega de equipos, es posible que no se esté fabricando nada de lo que se supone que fueron a comprar a la India. Súmale las afectaciones por el 30% del costo de los contratos para equipos e instalaciones que se hicieron en dólares. Ya no vamos a hablar de un coker o vamos a hablar de una planta, de nada de eso. Me voy a referir exclusivamente al acero estructural para los kilómetros y kilómetros de racks de la refinería, que no todo se hace en México y no todo se fabrica en México. Todo lo que viene del extranjero está comprado en dólares. Y aunque el precio del acero está muy estable, el peso perdió 30% contra el dólar. Si los miles de toneladas de acero que necesitas para esa refinería cuestan 30% más en el mes 9, olvídalo. Rompe el contrato, cancela el pedido, hazlo como quieras. Esto va a ser siempre más barato
que seguir con un proyecto que al final no garantiza la producción de gasolina barata, no garantiza todo el sistema de refinación, 6 refinerías más Dos Bocas trabajando al 100%, solo producen el 30% de la gasolina que se necesita en el país para el tamaño del parque vehicular existente. Sin sentido. Yo personalmente, independientemente de la ejecución del proyecto que se está haciendo con la oreja derecha y el meñique izquierdo, ¿no? No termino de encontrarle sentido a continuar con la construcción de una refinería, además en un momento en el que, ya hablando de transición energética, ¿no? El petróleo ya no es el combustible. Es decir, como decíamos la semana pasada, ¿no? Seguirá siendo muy importante, pero en este momento los desarrollos en tecnología y equipos y maquinaria y etcétera están haciendo del petróleo algo que aunque siga siendo necesario, ya no es indispensable. Ok, bueno, pues entonces eso significa que el Pemex que nosotros estamos teniendo es distinto al que quisiéramos tener, porque Petróleos Mexicanos está en un momento en el que debería de cancelar Dos Bocas, si es que no lo ha estado siempre, pero digamos, ante estas circunstancias se tendría que volver mucho más evidente, pero se continúa por un tema que es, y creo que todos lo sabemos, principalmente político, porque no es que sea necesariamente un negocio o una idea de construir de largo plazo una ventaja competitiva, sino una convicción y tal vez de alguna manera relativamente entendible, si no justificada. Todos los presidentes de la mayor parte del mundo tienen intención de construir un gran proyecto para su estado natal y pues podría haber sido, insisto, entendible. Pero es diferente el Pemex entonces que vamos a tener que el que quisiéramos. Y Ana Lilia Moreno ha estado trabajando durante muchos meses en tratar de estructurar este debate, este planteamiento de cuál es el Pemex que tenemos y cuál es el que queremos. Entonces aprovecho para preguntarle, conforme a lo que México Evalúa nos ha estado compartiendo en los últimos días, ¿cuál es la expectativa que podemos tener realmente de hacia dónde se va a ir dirigiendo Pemex a pesar de todas estas señales? Y al mismo tiempo, ¿qué posibilidades hay reales de que se modifiquen algunos componentes para tener tal vez no un punto medio, pero sí algo que le permitiera a Pemex sobrevivir? Porque de otro modo hemos planteado, las pérdidas pueden ser devastadoras. Ana Lilia, muchas gracias. Adelante. Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que todo lo que han dicho, si lo invertimos, o sea, si volteáramos de cabeza todo lo que nos ha compartido Eric, Paul, Bernardo y Santiago, creo que podríamos armar el discurso político que actualmente sigue siendo rentable para el Estado mexicano y que se traduce en personas, ¿no? En políticos que no solamente yo creo que son los que actualmente nos gobiernan, sino también una cadena de intereses previos que desafortunadamente no se rompió con la reforma energética. Cuando yo trabajé en SIDAC, que ahora son México Evalúa, y vivimos muy de cerca el debate parlamentario de la reforma, nosotros apuntábamos a qué Pemex queríamos, ¿no? Y qué CFE queríamos, incluso antes de que se incorporara la reforma eléctrica, ¿no? al plan. Y apuntábamos una separación del poder político del gobierno corporativo de estas dos empresas. Y nos encontramos tantas resistencias que estamos ahora viviendo esas consecuencias. ¿Y por qué es tan importante separar el poder político de la gobernanza de estas empresas? Pues precisamente porque aquellos que están en la representación de los stakeholders y de los shareholders de estas empresas, que somos los ciudadanos,
y los actores interesados, como los contratistas, como los proveedores, como los trabajadores, que son los interesados en que le vaya bien a esta empresa, pues no necesariamente están representados en el órgano de gobierno esos intereses. Los intereses que están en el órgano de gobierno son otros intereses, son del orden del poder, del orden de mantener se va a oír muy lugar común, pero sí las clientelas que son leales a un grupo de poder que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí me llama mucho la atención que por ejemplo, hay muchos expriistas o priistas de viejo cuño con contratos de proveeduría en Pemex que actualmente están muy callados, ¿no? Y que no están hablando de lo que realmente les preocupa. ¿Por qué? Porque tienen intereses que seguramente están contratados ahí, ¿no? Por otro lado está el contrato colectivo también de trabajo, tanto en Pemex como en CFE, ¿no? No estamos hablando de CFE, pero creo que también viene al caso, ¿no? Porque son los sindicatos también los que todavía mantienen intereses amarrados y que se traducen en el contrato y que no están totalmente satisfechos, pero pues que le dieron su voto de confianza a este gobierno para mantener esta estrategia que desde el enfoque financiero, desde el enfoque de negocios, desde el enfoque de transición energética no hace sentido, ¿no? Si filtramos toda la realidad con estos ojos, decimos es que no tiene lógica. Entonces la lógica es desde el poder y porque no se separa. En las negociaciones con la OPEC Plus pudimos ver este vínculo tan fuerte de la gobernanza. O sea, una secretaria de Energía que interrumpía las conversaciones para preguntarle al presidente de la República su opinión y decir exactamente lo que él le dictaba. Entonces, siendo que el presidente de la República no es el director de Pemex, de jure, ¿no? O sea, sí es de facto, ya lo vimos. Y él es el que además puede nominar y remover a los consejeros y además es el que remueve y nomina al director general. Entonces, esta interacción tan íntima, ¿no?, del presidente con el gobierno corporativo de Pemex, pues lo que implica finalmente es una pérdida de confianza que se traduce en las decisiones. Decía Paul que él veía que estaban realizando un control de daños. Yo también lo veo. Yo creo que no hay que perder de vista, por ejemplo, en esta rarísima no presentación del reporte a la SEC, yo veo también que hay ahí un control de daños en relación al hackeo de Pemex, que lo han tratado de ocultar en relación a rendir cuentas sobre cuál fue el tamaño del daño cibernético. Por algunas fuentes que se han acercado a nosotros en México Evalúa de Pemex, algunas personas preocupadas del área de finanzas que nos han comentado a reserva de pedir su anonimato, que realmente el hackeo fue tan extremo y se perdió tanta información importante que KPMG como auditor ha mostrado desde noviembre su seria preocupación respecto del reporte anual, las anotaciones que iban a incluirse en los estados financieros de 2019. Ahorita yo creo que Pemex también aprovechó que la SEC el 20 de marzo anunció que iba a ser un poco más flexible con aquellas empresas que tuvieran retrasos en la entrega del reporte anual a razón de limitantes para el armado del reporte por el efecto de la pandemia. Entonces Pemex salió a decir que todo es culpa de la pandemia, ¿no? Y entonces seguramente yo creo que Pemex se adhirió a esta flexibilidad de la SEC este año. Quizás se salve de algunas sanciones con SEC porque se montó en la ola del coronavirus y todo le está echando la culpa al coronavirus, ¿no? Pero como decía Eric, pues no es verdad. O sea, no es verdad. Estos resultados son antes de la pandemia y sí creo que tiene mucho que ver las pérdidas de información y de control interno
que se vivieron dentro de la empresa y que no conocemos, porque la empresa, si antes era poco transparente, ahora es muy, muy opaca. O sea, peor, el nivel de opacidad es verdaderamente preocupante. Y ya para terminar, creo que es interesante, si ustedes revisan en la página de Pemex, en la sección de gobierno corporativo, el último documento que hay disponible en la lista de acuerdos del Consejo de Administración, que es del 20 de marzo, ese día el Consejo estuvo muy preocupado por aprobar el plan de responsabilidad social de Pemex, que se traduce básicamente en el programa PACMA, ¿no? Que es los donativos que da Pemex a comunidades, sobre todo en especie, dícese combustible y asfalto, que se dona a municipios de una forma a veces también muy extraña, muy opaca, que no sabemos cómo se mide, cómo se seleccionan esos municipios, pero que sabemos que a los presidentes municipales les encanta recibir asfalto, combustible, hacer sus actos, ¿no?, de entrega-recepción. Y ese día el Consejo de Administración estuvo muy preocupado de aprobar el presupuesto para estos donativos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que también allá hay clientelas, ¿no? Allá hay gente que está esperando recibir promesas, ¿no? Y también hay un gobierno corporativo muy preocupado en dar cuenta y dar foto de estos eventos, que otra vez están muy vinculados a razones electorales, a razones de poder, de cumplimiento. Como decían, siempre un político va a querer darle un regalo a su terruño, ¿no? Entonces sí están muy preocupados en que Dos Bocas sea visible a los ojos de la gente de Tabasco, de que dé empleos, de que se vea una obra faraónica que genere un símbolo patrio, ¿no? Porque sí estamos muy vinculados a este símbolo de Pemex como una identidad nacional, y sobre todo en los lugares donde las familias pues a veces completitas trabajan en Pemex, y pues que también han estado golpeadas por el tema del virus, por el tema de los hospitales de Pemex, por los contagios en las plataformas, por la irresponsabilidad que dio cuenta increíblemente en su artículo esta semana Pablo Zárate, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchas políticas de control de daños al interior y sí orientadas a un enfoque político. Ok, Arely, antes de pasar con la siguiente entrada, y creo que también Eric quería mencionar algo, yo te quisiera como que complementar un poquito la pregunta. Entonces, si en esta estructura de feudos políticos y de distintos elementos que nos planteas, con los resultados de este trimestre e imaginándonos que el siguiente trimestre le fuera igual de mal o peor, ¿tú verías algún cambio de estrategia para este año o el siguiente por parte del gobierno federal? Desafortunadamente creo que no, porque la ecuación por medio de la cual el presidente de la República toma la decisión de mantenerse firme en su estrategia sigue siendo rentable políticamente para él. O sea, yo creo que en la medida en que siga siendo rentable, él va a seguir estirando esa liga hasta que no pueda más. Desafortunadamente, también creo que la ley de austeridad y toda su política pública enfocada en no aumentar la deuda, que bueno, es un poco debatible, bastante debatible, pero por lo menos en el discurso sigue anclado en que no va a aumentar la deuda, en que las finanzas públicas tienen que estar pues, muy, muy cercanas al déficit cero. Él está midiendo su rentabilidad política y no veo que para el 2Q vaya a cambiar. Solamente quería aportar un único número para no dejar al aire algo que adecuadamente ya mencionaba a Bernardo al respecto de la variación cambiaria, cómo afecta en una obra. Hemos escuchado desde marzo de 2019, desde el 18 de marzo, aquí todas las fechas son simbólicas, que Dos Bocas supuestamente costaría $8,000 millones, lo cual cualquiera que hemos estado pasando en esta industria y más en áreas de procesamiento sabemos que es totalmente irreal
podemos comprobarlo porque fue estrictamente dicho por los invitados a participar del PMC, que dijeron clarito, no se puede ni en este tiempo ni con este dinero. Pero bueno, tomando los 8,000 millones de dólares, en marzo de 2019, Dos Bocas en pesos hubiera resultado en 148,603 millones de pesos. Al día de hoy, con la variación cambiaria, son 203,725 millones de pesos. Ese es el tamaño de la diferencia que señalaba Bernardo. Muchísimas gracias, Eric. Quisiéramos aprovechar la oportunidad de que nos acompaña en este chat el maestro Macario, ¿no? Y pedirle si nos puede compartir alguna reflexión sobre lo que aquí hemos dicho. Macario, yo sé que no te hemos preguntado, pero ándale, anímate por favor a darnos uno de tus fabulosos comentarios. Bueno, muchísimas gracias. No voy a encender mi camarita porque no tengo camisa en este momento y tampoco es cosa de andar espantando a nadie. Creo que lo que están platicando es de la mayor seriedad. Esta empresa no tiene ningún futuro. No hay manera de que esto pueda resolverse. Yo entiendo que todos estamos buscando alguna idea de cómo tratar de sacar adelante a Pemex, pero no existe forma de que esto funcione. Yo lo comentaba, en 15 meses de este gobierno se han perdido 1.3 billones de pesos a una empresa que valía 1 billón. Es decir, nada más en 15 meses se han incrementado los pasivos en más de lo que tiene de activos la empresa. Sin considerar el arranque, en la condición financiera que fuese, ya la quebraron. Y este trimestre va a ser significativamente peor, como todos han comentado. Entonces, no veo cómo puede funcionar, pero bueno, quien podría resolver esto tiene que tomar decisiones. No quiere escuchar lo que ustedes plantean, que es perfectamente lógico. Deja de refinar si estás perdiendo $12 por cada barril que metes al proceso. Deja de producir si te está costando tanto. No creo que nos quiera escuchar en lo que estamos planteando aquí. Lo que ustedes, que son los que saben, lo han explicado muy claramente. Yo francamente no veo salida en esto. Y creo que tú preguntabas hace un momento, David, si para el segundo trimestre tuviéramos, como esperamos, una pérdida mayor, ¿habría algún cambio? Probablemente sí, no porque lo quieran hacer, sino porque sea perfectamente absurdo continuar. Y en esas condiciones, digo, nadie le va a prestar un centavo, ya no a Pemex, al gobierno mexicano. Lo que vamos a perder en los próximos 3 meses, si todo sigue como va, es el grado de inversión del soberano. Y a partir de eso, bueno, pues ya no podrá hacer mucho el gobierno. Creo que primero que nada te tenemos que agradecer muchísimo que compartieras con nosotros, y déjame entonces aventarte una bola rápida para aventarte otra pregunta sobre eso mismo que hablas. Pemex creo que efectivamente está arrastrando al soberano y eventualmente uno u otro va a causar un problema. ¿Tú crees que con estas circunstancias eventualmente el gobierno federal tome un poco de la línea de crédito que tiene abierta con el Fondo Monetario Internacional? Ellos te prestan con condiciones, pero digamos que a lo mejor no diciéndonos todo a la población. ¿Crees que sí podría entonces ir hacia allá para rescatar a Pemex? Creo que eso debían haber hecho para rescatar el funcionamiento de la economía en su conjunto, no necesariamente a Pemex. Pero ya se les fue abril completo. Creo que mayo va a ser un mes de quiebras generalizadas en las pymes. No van a poder resistir todo el mes. Creo que vamos a tener un problema serio de desempleo. Creo que este gobierno ya no tiene ningún futuro, y por eso preguntaba yo, parecía broma, pero preguntaba a Santiago, a Fabián, ¿crees que de veras hay un próximo año? No es broma, realmente no veo cómo este gobierno va a poder llegar al próximo año al ritmo económico al que vamos, independientemente de cualquier otra cosa. No estoy esperando que el señor presidente se dedique a otra cosa, ni mucho menos. Simplemente la secuencia de decisiones es tan de tanta incompetencia
que la caída que vamos a sufrir durante 2020 prácticamente hace imposible pensar en 2021 en materia económica para el país. Pues muchísimas gracias, Macario, por tu participación. Ha sido un verdadero honor para todos nosotros. Y bueno, pues ahora quisiera darle la palabra a Víctor Ramírez, quien es un colega más del equipo de WeTweet Energy y quien principalmente toca los temas eléctricos. Hoy en particular nos tiene una gran sorpresa preparada y distinta información nueva y muy interesante. Y bueno, pues adelante, Víctor, cuéntanos. Bueno, David, muchas gracias por pasarme la bola, como decimos en el grupo. En este momento la sorpresa no, déjame la sorpresa al final, creo que les va a gustar. Y aquí curiosamente hay dos partícipes de esta sorpresa. Pero antes de hablar de la parte eléctrica, quisiera también hablar del asunto de hidrocarburos, y es que es un poco preocupante. ¿Hasta qué punto va a llegar? Y es más que un comentario, es una gran pregunta que muchos le hemos hecho a Macario hace algunas semanas, bueno, hace algunos meses que nos reunimos con él, le dijimos, oye, ¿tú crees que llegando a un límite en el que empiezas a perder dinero a raudales, en el que Pemex deje de ser rentable, ¿tú crees que reaccionen? Y Macario decía, yo creo que se van a radicalizar. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Porque cada vez es un daño mayor a las finanzas públicas, cada vez es más dinero comprometido, y eso en algún momento va a terminar comprometiendo. Ya el sistema de salud ya lo hizo y se empeoró con el COVID, ya pero todos sus programas se mantuvieron ahí. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en el que algunos de sus programas no sean operables o los tengan que sacrificar, ¿en qué punto podremos ver un cambio? Porque mucha gente dice, México no es como Venezuela, y siempre he dicho, no, México no le va a pasar lo que a Venezuela, porque Venezuela tenía mucho petróleo en un momento en el que valía mucho el petróleo, y México ahorita tiene estos problemas en un momento en el que el petróleo vale, perdón, pero para términos prácticos, nada, y no tiene fondos, no tenemos recursos. ¿Hasta qué punto? Porque va a llegar un momento en el que este barril sin fondos se lleve todo el líquido que tenía dentro y no va a haber forma de operar ni siquiera los programas clientelares. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Habrá una reacción del gobierno? Yo creo que es una pregunta para Macario, si me hace favor, pero también para Nelilia. ¿Hasta dónde ve ella que esto puede llegar, no? Creo que ya lo habíamos platicado, como él comenta en ocasiones anteriores. Efectivamente, yo no veo cómo se podría resolver en el corto plazo esto. No hay manera que tengamos recursos, ni siquiera, ya me puse mi camisa, mano, mira. No creo que tengamos recursos para poder resolver, como él dice, ni siquiera los planes clientelares. Es muy curioso que, a pesar de que hoy salió el dato de la recaudación de Hacienda y dicen que recaudaron un montón, el presidente no tiene dinero y lo ha estado persiguiendo por todos lados. Trató de quitárselo al Banco de México, está reduciendo sueldos a los trabajadores, se quiere reducir el 75% gasto corriente. Es una cosa absurda, y esto lo que muestra es que efectivamente están en una situación financiera muy seria y no van a resistir el segundo trimestre. Es que no nos damos cuenta del tamaño del problema que tenemos. Este segundo trimestre la contracción económica va a rondar 20%. No van a recaudar un centavo. En Pemex va a tener pérdidas todavía mayores que las de ahora. Literalmente se van a quedar sin dinero. Tú decías, le pueden pedir al Fondo Monetario la línea de crédito que tienen abierta. Pues sí, pero creo que estas líneas van a empezar a hacerse más difíciles porque todos los demás países del mundo también necesitan dinero, no somos nada más nosotros. Entonces vamos a ver bajo qué condiciones vendría ese dinero, y no dudo yo que nos quiten grados de inversión, lo cual nos va a complicar el acceso a otros fondos que vamos a requerir. Muchísimas gracias, Macario. Ana Lilia, también te aventó Víctor a ti la pregunta. ¿Cómo la ves? Pues yo coincido con Macario totalmente, o sea, sí estamos en un momento todavía de ceguera, no, como dice él, no dimensionamos el tamaño del problema porque desgraciadamente nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? O sea, cuando hemos visto los problemones de Argentina, cuando han caído en default,
los problemones de Venezuela y no acabamos de entender que pues México pasó por crisis semejantes y como ya pasó una generación de esas crisis, pues no lo dimensionamos, ¿no? Yo creo que hay mercados que todavía funcionan, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, como ya todos tienen insomnio, pues qué importa si se leen se llama Cómo se jodió Venezuela, se los recomiendo muchísimo, es no me acuerdo el autor, ahí si lo googlean, creo que es el corresponsal de Reuters o Bloomberg en Venezuela, y cuenta mercado por mercado cómo Chávez se fue echando cada uno, ¿no? Todo lo que hizo en PDVSA. De hecho, el gobierno corporativo de PDVSA, antes de Chávez, era un gobierno corporativo pues bastante efectivo, porque estaba separado del poder político. Chávez lo que hizo fue vincular como a Pemex, ¿no? El militarizarlo y todo, y pues se lo cargó. Y lo mismo con la industria del azúcar y la industria de la cerveza y la industria láctea y así una por una. Yo cuando leí ese libro dije, bueno, aquí está la hoja de ruta, todavía no estamos ahí, pero a mí lo que me preocupa es que ante la indefinición también política de una oposición que no funciona, y que no hay tampoco oxígeno nuevo de nuevos liderazgos, pues que sí se genere una crisis de gobernabilidad muy, muy grande, pues en principio por el desempleo que se va a venir, como decía Macario, las pymes pues no aguantan 2 meses, ¿no? Entonces vamos a ver mucho desempleo, historias que antes veíamos en otros países de pues las familias se van a vivir juntas porque ya no alcanzan las rentas, ya no alcanzan para las colegiaturas, los niños dejan de ir a la escuela, o sea, se vuelve toda una descomposición social, aumenta la inseguridad y pues también tenemos un estado paralelo que es el crimen organizado, ¿no? O sea, que lo hemos visto súper activo, distribuyendo despensas, haciéndose visible en el territorio, el huachicoleo, pues no descansa, ¿no? No está en cuarentena tampoco. Y a mí sí me preocupa mucho que esta crisis de gobernabilidad, pues obviamente, pues ¿qué va a pasar? Pues ahuyenta más la inversión, ahuyenta más la confianza. Y sí creo que es una cadena de historias desafortunadas lo que se debe venir, ¿no? Yo creo que todavía podríamos salvar algunos sectores siempre y cuando la situación política no se radicalice tanto como pasó en ese país venezolano, en donde también hubo reformas a la propiedad privada, en donde empezaron a expropiar pues también empresas de otros sectores, como lo que les decía, la cerveza, el azúcar, los lácteos en ese país, pues mientras no pase eso todavía podríamos salvar algunas cosas, pero va a ser a nivel muy micro y muy local. Y creo que en ese sentido los gobernadores están siendo muy tibios. También es porque no tienen dinero, es verdad, o sea, la recaudación en las localidades es muy pequeña y también los gobernadores no tienen margen de maniobra fiscal. Ni tampoco, mucho menos los presidentes municipales. Sin embargo, creo que ahí es donde deben de surgir esos liderazgos y esos proyectos y hacer como esas pequeñas islas que se vayan salvando unas a otras. Puede ser que por ahí haya una salida. Del terreno energético, creo que posiblemente proyectos muy locales de generación distribuida puedan sacar adelante, ¿no? Algunas cosas. Yo siento que se podría replantear lo del subsidio eléctrico, pero pues con esta administración estamos perdidos totalmente, y pues la apuesta es al 2021, por lo menos quitarles el poder en el Congreso, ¿no? Pero pues ¿con qué oposición? O sea, sí lo veo complicado, muy complicado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana Lilia. Yo creo que es importante mencionar que ya nos estamos acercando a la hora de grabación un poco más y este programa procuramos mantenerlo abajo de la hora y media para que sea muy dinámico y muy agradable. Les pediría a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @WeTweetEnergy. Tenemos ya un canal de YouTube y tenemos además también disponibles estos eventos, estos Open Mix en nuestra plataforma de podcast. Muchas gracias y todo eso lo van a ir teniendo a su alcance en el Twitter, en la cuenta de Twitter.
Por lo pronto, entonces, pues paso nuevamente con Eric para que detone un mano a mano con el resto de los equipos, el resto de los participantes, y nos digas, Eric, y entonces, ¿cómo rescatar a Pemex? Salvando al soldado Pemex. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría hacerse? Adelante y gracias. Para este tema, digo, de antemano me gustaría sumar a Paul, a Víctor para los temas sobre transición, al propio Santiago Arroyo, que es máster en el tema de retail de hidrocarburos, y a Bernardo, que por ahí también ya dentro de nuestro War Room peloteábamos algunas soluciones. Yo comenzaría, porque es una pregunta que muchas veces la gente hace, y particularmente a mí me ha tocado sortear, ¿no? ¿Es Pemex salvable? ¿Hay manera de salvar a Pemex? Y yo, no solamente por ser quizás la tercera generación de personas que en México, de mi familia que en México hemos trabajado en la industria petrolera, les diría sí. En realidad, Pemex no es la única empresa que ha estado donde está hoy, ni cercana a estas circunstancias. Hay muchos paralelismos en una empresa hoy bastante exitosa, que sería Petrobras, y con ello nos deja ver varios caminos que podría seguir, y para lo que me gustaría invitar a la conversación a mis colegas que ya citaba. ¿Cuál sería el camino? Yo abriría la conversación y saber ustedes qué opinan. Lo que han venido haciendo otras empresas, de lo más a lo menos, seguramente Paul y Víctor nos platicarán de Noruega, que definitivamente incluso decidió retirar sus fondos del petróleo, hasta de nombre le cambió a su empresa. Seguramente Santiago por acá pondrá el tema Petrobras, que vendió todas y cada una de las gasolineras de su país y países vecinos donde tenía. El mismo Petrobras lleva vendidas 6 de un plan de la desinversión de 13 totales refinerías, y así ha venido siendo. Lo mismo Petrobras, hay conversaciones sobre que el propio Aramco va a desinvertir en petroquímica, en refinación, para invertir en petroquímica y salirse por completo de la operación de los ductos de gas. El propio Oman, que es el rey del gas en el planeta, está en conversaciones que han sido bastante públicas alrededor de privatizar la operación de sus gasoductos, y eso es realmente paradigmático. Ha habido países que lo han logrado, y me gustaría en ese orden de ideas decirles a ustedes, colegas, poniéndoles eso de contexto, ¿ustedes qué camino tomarían? Muchas gracias, Eric. Pues sí, es algo que incluso yo estaba rebotando ahí con Gonzalo en vía Twitter, me parece que fue ayer o antier, que en sí yo creo que ahora sí que con base a mis análisis rancheros, como siempre les digo, y que hacemos acá en el negocio, yo he visto que Pemex Transformación Industrial es el mayor lastre de Pemex en general, ¿sí? Y todo lo que ello conlleva. Finalmente, Pemex Transformación Industrial es la que tiene sus 500 gasolineras, ¿sí? Y tiene el modelo de negocio de gasolinera Pemex, tiene toda la red de distribución, trabajando muy de la mano con Pemex Logística, que es lo que también yo comentaba. Ahí sí diferí un poquito lo que comentaba Gonzalo, que bueno, sí es cierto que Pemex Logística manejó datos favorables, pero es porque no está trabajando. O sea, realmente los almacenes están a tope y los poliductos están parados. O sea, realmente no hubo una operación, y obviamente al no haber operación, el único gasto que van a tener es el gasto, ¿cómo se llama?, de su nómina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo siento que de la mano van ahí Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística como uno de los primeros grandes pasos que debe de llevar Pemex como divestment para poder comenzar a ¿cómo se llama?, a oxigenarse. Y claro, esto es un tema bastante importante, porque finalmente al deshacerse de estos, ¿cómo se llama?, de estos negocios que no les son operativamente rentables y tampoco son rentables en sí para Petróleos Mexicanos, pues pueden hacerse de un financiamiento bastante interesante.
ahí se comentaba que Petrobras generó 2.8 billones de dólares al momento del divestment de todo el retail que tenían encima. Entonces, en ese sentido estamos hablando que podemos dimensionarlo de la misma manera, pero finalmente estamos hablando en el área de almacenamiento, o sea, la mitad de la cadena de valor. Finalmente el retail en sí lo tienen ahorita empresas, los famosos grandes grupos económicamente de importancia, ¿no? Y lo tienen también muchos particulares. Pero vámonos un poquito más arriba, al área de comercialización, al área de distribución, al área de transporte, al área de almacenamiento. Todo esto lo puede manejar sin ningún problema los privados. De hecho, a pesar de que son instalaciones bastante viejas, son funcionales y se les puede explotar todavía muchísimo. E incluso vamos a ponernos en un punto un tanto estatista, porque digo, mi postura es deshacerse de todo eso. Realmente son fierros que ahorita a Pemex no le sirven. Es un negocio que a Pemex no le genera, la carga de nómina más importante que tiene Petróleos Mexicanos está en transformación industrial. O sea, estamos hablando que el 60% de los trabajadores de Petróleos Mexicanos están clavados en lo que antes conocíamos como Pemex Refinación, que ahorita es Pemex Transformación Industrial. La refinería sí es un poco más complicado, toda vez que las refinerías en sí los vemos financieramente no son rentables, y número 2, no son tan atractivas para los inversionistas. Pero todo lo demás, todo el rollo, y aquí es donde todo este montón de infraestructura que existe de almacenamiento, transporte, se le puede ceder sin ningún problema a los particulares. Incluso el esquema legal de ¿cómo se llama?, actual de la ley de hidrocarburos y el reglamento al título tercero de la ley de hidrocarburos permite eso. Incluso la ley de Pemex permite, y ahí es donde yo entraba a esta parte que a mí no me gusta, pero si nos ponemos así un poquito estatizoides, se puede hacer una asociación público-privada con Petróleos Mexicanos y darle la oportunidad a los privados y mantener a Pemex vigilando, entre comillas, parte de esas inversiones, ¿no? Que realmente pues, a Pemex no le convendría tener nada de ese ¿cómo se llama?, de ese montón de infraestructura metidos dentro de sus activos, que ahorita se están convirtiendo en pasivos. El problema viene, obviamente, en el área laboral. Como estoy diciendo, estamos hablando que cerca del 60% de la carga de nóminas de Petróleos Mexicanos global, o sea, toda la EP, está metida en transformación industrial. Entonces, imagínense mover todo ese montón de trabajadores a otros, ¿cómo se llama?, a otros patrones legalmente, o sea, en la vía laboral. El sindicato, como decía Ana Lilia, ahí sí se vuelve un verdadero problema, porque si estamos hablando desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero, es totalmente factible aventar todo ese, como yo digo, maíz podrido a los privados. Y los privados normalmente, pues digo, yo lo pongo de esta manera. Yo he visto empresas dentro de mi negocio que tienen toda la cadena de valor, desde la importación hasta el retail, que todo eso lo manejan con 45 empleados, ¿sí? Y Petróleos Mexicanos lo mueve con, ¿qué quieren?, 1,000 pelados. Realmente, o sea, la carga es tremenda, ¿no? Entonces ahí es donde viene el gran problema, ¿no? El gran problema, o uno de los obstáculos más bien que yo veo a este movimiento, pero finalmente es un obstáculo que se puede sortear, ¿sí? Ahora sí que con un buen trabajo, un trabajo bien hecho. Y aquí en México hay despachos, hay empresas que realmente tienen la capacidad de sortear sin ningún problema este obstáculo. Pero finalmente ya empiezo a llegar al área de refinación y es donde yo le veo más complicado esa parte del divestment por parte de Pemex. Si realmente quisieran salvar a la petrolera, ¿sí?, es dejar el área de upstream, es decir, PGBP, que es Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Producción y Pemex, ¿cómo se llama?, Internacional. Dejarlos, digamos, no como están. Obviamente necesitan, y yo lo he comentado en otras ocasiones, necesitan un rediseño corporativo y de gobernanza corporativa impresionante. El que está ahorita no es tan funcional,
se necesita todo eso, es realmente necesario, pero bueno, alejándonos un poquito de esa parte del rediseño corporativo, de la reingeniería corporativa, siento que esas tres subsidiarias son las que pudieran de alguna manera salvar a Pemex, quitándonos de encima todo lo demás, todo lo que realmente ahorita le está causando una enorme pérdida y que ahorita en el negocio del retail lo hemos visto. Hemos visto empresas que tenían 5 gasolineras y ahorita a la fecha tienen 400, tienen 150, tienen 90 gasolineras, ¿sí? En donde ya tienen incluso sus pequeños almacenamientos permisionados, donde ya tienen incluso líneas de importación de producto vía ferroviaria perfectamente trazadas. Y estamos hablando que al cabo de 2 años bueno, ahorita lleva un poquito más, pero al cabo de 2 años, estamos hablando del 2017, que realmente se abrió el mercado del retail, a la fecha estamos hablando de 2 años y medio, realmente ha habido un crecimiento exponencial de las empresas y eso quiere decir que la iniciativa privada bien puede aportar y puede apoyar en este rescate de Pemex, ¿no? Y dejar esa famosa, no me gusta usarla, pero esa famosa soberanía para el área de upstream, donde incluso hasta el propio regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tiene una actuación un tanto limitada en el mercado. Pero finalmente está puesta a la mesa, tenemos todo, pero siempre regresamos a lo mismo, es la voluntad política, es el tema de que a Pemex lo ven como un tótem político, lo ven como un monolito político, una bandera política, que lejos de verlo como empresa, incluso que tenemos todo el diseño corporativo como empresa, ¿sí? Lo siguen viendo como una dependencia más del gobierno federal. Entonces, ese es el gran problema y ahí es donde yo me brinco a la parte de refinación y de upstream, que sí me gustaría que ya mis demás compañeros pues lo comentaran más, pero efectivamente, o sea, ya para concluir mi participación, todo lo que es las actividades reguladas por el título 3º de la Ley de Hidrocarburos, que son comercialización, importación, retailing, transporte, almacenamiento, fácilmente pueden ser redirigidas o redireccionadas a la iniciativa privada e incluso vamos a una pequeña participación de Pemex dentro de estas nuevas entidades, que pudiera darse así, nada más que sería muchísimo más complejo, más doloroso, ¿sí? Y de todos modos habría una enorme influencia política. Fíjate que me dejaron pensando 2 cosas muy interesantes, Ana Lilia y Santiago. Efectivamente, Pemex se consolidó como símbolo de casi hasta parteaguas, inicio de la época postrevolucionaria de México. Mucha gente sigue pensando en Pemex como literal, como el gran perdedor de la reforma energética, y no me dejarás mentir, David, si hubieran querido destruir a Pemex en la reforma energética, había 1000 maneras de hacerlo más eficientemente, incluyo a CFE en este comentario. Tan sencillo como, pues no le dejas los monopolios naturales, no le dejas las designaciones, no le dejas un montón de cosas. Se ha malentendido esta idea de que el gran perdedor fue Pemex. Esta deuda multimillonaria que estamos viendo de Pemex, mucha de ella, independientemente si fue buena o mala, también fue porque se le liberaron ciertos candados, de endeudamiento. Se pudo hacer muchas cosas, creó subsidiarias malas, pero las creó, como Pemex Cogeneración, que no produjo 1 kWh, pero gastó 1 millonada en el proceso antes de ser extinguida. Entonces había un proceso había un proceso más claro si se hubiera querido destruir a Pemex en el proceso. Peor aún, creo que el constituyente no fue tan arriesgado para hacerlo. Y se reservó algunas cosas que Ana Lilia menciona muy puntualmente y tiene toda la razón. Se crearon ciertas backdoors, como le dicen en programación, puertas de atrás, como para decir, bueno, por aquí Hacienda podrá determinar esto, por acá CENER podrá determinar esto, y eso es lo que ha facilitado que llegue un gobierno y sin moverle una coma a la reforma energética, hagan lo que quiera. ¿Por qué? Porque se dejó a discrecionalidad del Ejecutivo muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el Pemex del futuro? Pues sin duda ya más o menos estaban delineando Eric y Santiago cuál debería ser el Pemex del futuro. Pues uno que
dejara precisamente estas ideas del pasado. Pues no somos el General Electric de los 20 que tenía que hacer desde la tuerca ellos solos hasta la turbina o el foco. Todas las empresas han dejado de hacer y han subcontratado. Apple no fabrica en Estados Unidos todo el equipo, lo diseña nada más. Tesla hace lo mismo. Hay grandes empresas que se han diversificado. Si en México queremos producir todo en México, solamente en petróleo. Y entonces aquí es donde yo siempre hago esta analogía. Nunca les ha preocupado más bien la seguridad energética la soberanía digital de sus teléfonos, la soberanía digital del Zoom, la soberanía digital de todas estas cosas que no se hacen en nuestro país y que somos más dependientes, gastamos más y es mucho más importante que el petróleo. Entonces hay que replantear, hay que enseñarle a la gente dónde está el verdadero valor. Ahí es donde hace sentido desde la vista del Estado. ¿Qué mejor que recibir dinero que no es tuyo para hacer las cosas que se requieren? Entonces ahí es donde hace sentido los farm outs, por ejemplo, las rondas petroleras, donde el Estado se desprende de la mayor parte posible del riesgo y absorbe la mayor cantidad posible, digamos, de renta en el caso de las rondas petroleras, o digamos de la participación en caso de redes de transmisión o en caso de una refinería. ¿Por qué no? Pues yo te pongo el espacio, tú pon todo lo demás y vamos juntos. Eric en algún momento nos había platicado de un joint venture que rechazó Pemex precisamente, donde lo único que pedía la empresa es déjame operar y tú te llevas la mitad de la producción o te llevas la mitad del algo. Si no se desarticula esta idea, Pemex nunca va a pasar de ser una petrolera a una empresa de energía, que es hacia donde Eric nos estaba llevando. ¿Qué significa eso? Pues a dejar de ver el petróleo como el único motor que nos va a llevar o que va a generar una transición en la energía o a aprovechar la energía. Pemex debería estar pensando en cuáles son sus alternativas más allá del petróleo crudo, es decir, cuáles son las alternativas en materia de, y yo siempre lo he dicho, el tema del gas natural. Ese es un tema bastante importante. Aquí en México no hay gas natural, todo el gas que traemos es seco, lo cual no tiene precisamente los líquidos del gas que son importantes para desarrollar una industria petroquímica nacional. A eso yo le llamaría realmente una industria pujante, con auge, con futuro, una industria que se basara, pues a lo mejor hasta ser el hub entre América Latina y Norteamérica para llevar gas y petrolíferos, derivados del petróleo, y realmente convertirte en una empresa energética que no tenga que gastar el dinero de los mexicanos, lo decía Ana Lilia en la semana, que es muy limitado en obras faraónicas, en una Dos Bocas o la refinería licenciado Andrés Manuel López Obrador, que seguramente va a quedar ahí sin ser realmente redituable, porque ya no va a haber dinero, ya lo decía el doctor Macario, ya no va a haber dinero a partir de este momento y seguramente van a tratar de sacar de fideicomisos de fondo, pero no se va a poder pagar esa obra que dijeron que se comprometieron que no iba a costar más de 160 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, y seguramente va a costar 2, 3 o hasta 4 veces más con los cambios que estamos viendo. Entonces, no cerrarse la puerta, ese es el tema de fondo, no cerrarse la puerta a los cambios, a las transiciones que deben de ser, y eso es lo que yo dejaría para que Víctor pudiera tomarla de ahí, contarnos de la belleza que podría ser una transición energética. A ver, el proceso de transición energética se está dando y se está acelerando en todo el mundo. Es curioso que en estos días algunos países han anunciado incluso que van a incrementar, por ejemplo, la capacidad de generación eólica que tienen, y eso es bastante normal. Los países también, más bien las empresas están yéndose por energías renovables, y un ejemplo muy padre que tenemos aquí es lo que está haciendo Bernardo, en donde trabaja, y es que prácticamente un país basado en el petróleo, realmente con una influencia del petróleo mucho más fuerte que la que podría tener México, está optando por energías renovables. Y aquí es donde creo que Pemex tiene que empezar a pensar qué va a hacer. Lo primero es, ¿todavía tiene que sacar el petróleo? Sí, no, el petróleo no, la era del petróleo no se va a acabar en los próximos 5 o 10 años, sin embargo hay que hacerlo rentable. El problema, como decía Paul, es que se creó una imagen de Pemex casi como un adalid de la soberanía o del nacionalismo, y si Pemex fracasa dejaremos de ser México casi, ¿no? Ese es un problema delicado, es una idea no política, es una idea muy ciudadana.
bueno, casi nadie lo sabe, yo soy finalmente nieto y sobrino de petroleros y ellos tienen, no todos, pero muchos de ellos siguen teniendo la visión de tiene que ser la gran Pemex, como dices, la que fabricaba todo, la que hacía todo, la que no compraba nada y que ellos podían, y aunque les demostrabas que no era rentable, no era bueno, insisto, no todos, hay muchos que lo entendieron muy rápido, pero sí creen que mantener la operatividad de Pemex así va a ser algo bueno porque nos da soberanía, porque nos da una imagen en el mundo, ¿no? O nos da seguridad incluso. Entonces hay que cambiar una parte muy fuerte de las ideas que tenemos en el país, lo cual es a veces mucho más complejo de hacer cambiar la forma de pensar de alguien es mucho más complejo que tomar decisiones a veces por nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que tenemos que ir a las renovables, pero además el ir a las renovables genera también otra cosa. Tenemos que ir también a la participación de todos. No podemos esperar que el Estado resuelva y nos dé todo, sino que tenemos que pensar en que también lo pueden hacer mejor otras empresas y entonces permitir la competencia. La transición energética tiene 3 ejes que mucha gente, bueno, los estudios de la transición energética han dicho. El primer eje es de público a privado, tenemos que participar los privados, desde la persona que pone sus paneles en su casa hasta la empresa que instala un gran parque de generación eólica. La segunda es que vamos a pasar de una centralización a una descentralización, de tener una gran termoeléctrica del Valle de México a tener muchísimos pequeños centros de generación eléctrica en los techos de las casas y bueno, esos son los 2 puntos, diría yo, que más importantes. Bueno, y el tercero, que es muy obvio, que es pasar de convencionales a renovables. El problema es que México está yendo exactamente al revés en este camino, está metiéndose más a convencionales en lugar de renovables. Estamos tendiendo a ir hacia una generación más centralizada en lugar de distribuida, y estamos fortaleciendo monopolios que no son más eficientes, que no son mejores, en lugar de permitir que la iniciativa privada, que la historia reciente ha mostrado que lo puede hacer bien, lo pudiera hacer. Y no sé si ya es el momento, David, creo que es la última intervención, ¿estoy bien? Sí, adelante, por favor. Bueno, la sorpresa. Hace unas semanas, diría yo meses más bien, 3 personas del colectivo de With Energy, Paul Alejandro, Abril Moreno, que no se conectó el día de hoy, y un servidor, hemos estado preparando un programita de entrevistas, se llama Cortocircuito. En unas horas, tal vez en unos minutos, subiremos la primera edición, en la cual alguien que sorpresivamente está acá hoy también, Macario, nos dio la patadita. Tenemos el honor de que haya sido nuestro primer entrevistado. El Cortocircuito, poco a poco van a ir participando cada uno de los miembros de With Energy, y es un programa que esperamos, no es competencia para Open Mic, es una dinámica totalmente diferente, quiero dejarlo muy, muy claro, pero es una dinámica en la que intentaremos ir haciendo de la gente no experta que vaya entendiendo el sistema energético, y para eso se abrió Cortocircuito. Entonces en unos minutos les pasaremos a todos el link del primer video, y muchas gracias a Macario por haber participado en él, y es la sorpresa que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, y por supuesto gracias a Macario y a todo el resto del equipo. Bernardo, por favor, despídenos dando las nociones de toda la vida, las indicaciones importantes y la última cuestión. Muchas gracias a todos, hasta luego. Un último comentario, siguiendo un poco en la línea en la que veníamos. Cuando, si los conocen todos, en los 20 Edison y Tesla tenían un problema ahí, porque uno usaba corriente directa y el otro usaba alterna, y era muy difícil transportar directa sin perder fuerza, y luego Tesla tenía una solución de alterna que permitía transportar electricidad a miles de kilómetros. La moraleja ahí no es que se pueda transportar a miles de kilómetros o no, sino todo el trabajo de I+D y R&D que se hizo alrededor de eso. Y el comentario viene porque, como decía Eric, Pemex es salvable, pero tiene que ser otro Pemex. Tiene que ser otro Pemex que deje el petróleo en paz, o haga del petróleo solo una parte de su negocio.
desinvierta en fierros que no sirven, cancele Dos Bocas, y yo sé que yo no tengo nada en contra de nadie en especial, ¿no? Pero Dos Bocas no sirve, entonces cancelar Dos Bocas, rehabilitar las refinerías existentes, las que queden para producir diésel ultra bajo en azufre que se pueda vender, automatización, reestructuración de personal, reestructuración de gobernanza corporativa, reestructuración a nivel top management, incluso integración de proyectos con CFE que tengan que ver realmente con desarrollo energético y no con producción de algo para que CFE lo queme y produzca electricidad. La estrategia energética del país tiene que contemplar a Pemex y tiene que contemplar a CFE, sí. Pero no, esto no va a ser posible si ambas empresas pretenden funcionar como cuando se fundaron en el 1900. Yo sé que sé, hace mucho tiempo. Si siguen intentando trabajar en un modelo de negocio que ya no sirve, ¿no? Y si cierran las puertas a tecnologías nuevas, e inclusive, ¿por qué no?, al financiamiento en investigación de lo que sea que pueda aportar a la estrategia energética del país. Se habla mucho de soberanía energética desde el punto de vista de combustible. Eso es una mentira. La soberanía energética es la integración de todos los elementos para hacer la energía disponible a nivel sociedad en los 195,215 modelos de negocio que existen para eso. La seguridad energética no depende de combustibles, depende del aprovechamiento de los recursos para hacer que la energía esté disponible para todo el mundo en la medida en que se necesite. Y cuando Shell abrió una división solar, cuando General Electric está a punto de pasar el 70% de su presupuesto a renovables, particularmente a eólica, cuando British Petroleum compró prácticamente la mitad de Lightsource en Reino Unido para meterse para tener que ir a desarrollo de proyectos solares, cuando aquí INOC y Dubai Petroleum ellos están metiendo dinero a la construcción de tantos como 5 gigawatts en solar, pues díganme ustedes si no se puede, ¿no? Desafortunadamente hay mucha política evidentemente en el asunto y desafortunadamente hay muchos compromisos quizá que no vemos y que no conocemos, pero inclusive en términos de bagaje político sería muy interesante quizás analizar el futuro de Pemex, el futuro de CFE y el futuro del país desde una perspectiva mucho más tecnológica, mucho más sana, no en términos financieros, sino en términos de operación y sobre todo mucho más en términos de vanguardia. Pensemos en la carrera espacial de los 60s. Ahí se trataba de ver quién llegaba antes a la Luna, quién tenía la mejor tecnología, quién tenía los mejores ingenieros, quién tenía... Y realmente ahí se trataba de la imagen que le dieron los rusos y los americanos al mundo, unos en un momento, otros en otro. Y no se trata de decir que los americanos ganaron porque llegaron a la Luna. Se trata de decir que de ahí salieron soluciones tecnológicas que hoy por hoy se siguen utilizando y se siguen desarrollando, y de las que Pemex y CFE como las empresas que posiblemente estarían encargadas de liderar esa seguridad energética y esa transición energética, o sea, es la dirección en la que deberían ir. No se trata de cerrarlas, se trata de hacerlas integrarse a la modernidad de una transición que hace falta y de una transición muy necesaria para que la famosísima soberanía energética, que insisten en disfrazar de gasolina barata, no sea lo que el país necesita, porque de nuevo el mundo va en esa dirección y no podemos hacernos, o sea, enceguecernos a esa posibilidad. Gracias a ti, Bernardo, y muchísimas gracias principalmente a todo el público que nos escucha. Por favor, lávese las manos, que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias a todos.